Sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por querer escucharme. Yo espero que, bueno, lo que les voy a platicar ahora, este, si en algún momento también les genera alguna duda y quieren interrumpirme para hacer una pregunta, no hay ningún problema, o si no, también puede ser al final, como ustedes gusten. Bueno, les voy a platicar lo que ha sido parte de la investigación que he estado haciendo. Básicamente es en los últimos 10 años, ¿no? Aunque el grueso digamos, de la información también es parte de los últimos 4 años, ¿no? Que he estado en México desde que regresé después de una estancia de 8 años en Chile, justamente. Entré haciendo el doctorado y un postdoc que me mantuvieron allá en Chile por 8 años, ¿no? Entonces, mucho gusto de compartir con ustedes. Em, Les voy a empezar hablando del paisaje acústico, ¿no? Digamos, esto que reconocemos como paisaje acústico, en realidad es una suma de diferentes componentes, ¿no? Que les han denominado de esta manera geofonía, biofonía y antropofonía, para referirnos a la fuente de origen de los diferentes sonidos que componen los paisajes. La geofonía, pues correspondería básicamente al sonido que puede producir el viento, la caída de agua, la lluvia, todos esos fenómenos que meteorológicos básicamente, que al ocurrir generan sonidos como consecuencia de esos procesos. La antropofonía se refiere básicamente también a los sonidos que se generan a partir de las actividades humanas, y esto básicamente pues ocurre en las ciudades, aunque también ocurre en otros espacios como en las carreteras, ¿no? Que pues constituyen también un espacio obviamente de transporte, de tránsito, de máquinas, ¿no? Formadas básicamente pues, por automóviles y por camiones de transporte, etcétera, ¿no? Los trenes también pueden ser parte de esta antropofonía que interviene dentro de los paisajes naturales. Y con la biofonía nos referimos básicamente a los sonidos que producen los animales, ya sea dentro de sus procesos de comunicación, como las ranas, las aves, los murciélagos, o también que producen como consecuencia de su movimiento, como el caso, por ejemplo, de los camarones, que al estar simplemente nadando, ese movimiento que hacen con su cuerpo en general dentro del agua, eso produce como consecuencia un sonido que muchas embarcaciones pesqueras ahora ya lo utilizan precisamente para rastrear, para calcular en dónde es propicio pues, lanzar las redes, e incluso identificar ciertas especies a partir de estas proporciones o dimensiones de los sonidos, ya sea de cardúmenes, de camarones, de peces, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos componentes, ya sea producidos con una intención o sin esa intención, em, pues eh, que son producidos por los animales, constituyen a la biofonía. Entonces, también dentro digamos, para irnos conectando en diferentes definiciones, nos referimos al sonido como al componente del espectro sonoro que nosotros podemos escuchar. Es decir, la definición del sonido está dada a partir de nuestra capacidad auditiva, que básicamente o de manera general se compone desde los 20 a los 20.000 Hz. Por debajo de eso, nosotros lo consideramos como infrasonido, y por arriba de este rango de los 20.000 Hz lo consideramos ultrasonido.
Obviamente que hay, digamos, dentro del sonido, pues hay muchas especies que también comparten, digamos, esta capacidad auditiva y esta producción de sonidos con nosotros, los humanos, ¿no? Obviamente, quizás uno de los mejores ejemplos son las aves, los insectos, las ranas, ¿no? Y hay algunos mamíferos, como el caso de los elefantes, que pueden producir infrasonidos, que para detectarlo, obviamente, nosotros requeriríamos de aparatos especiales que nos ayuden a escuchar ahí donde nuestro oído humano no escucha. Al igual que ocurre con los animales que producen ultrasonidos, como los murciélagos por excelencia, que para escuchar lo que ellos están produciendo, pues necesitamos un micrófono especial que nos permita hacer esa, ya sea o esa transducción o también poderlos escuchar simultáneamente, ¿no? Entonces, dentro de esta biofonía, pues ocurre una segregación de las señales de comunicación, así como hemos visto ahorita, ¿no? Que bueno, hay animales que cantan en el infrasonido, otros en el ultrasonido, que producen sus señales de comunicación. Pues las aves generalmente también tienen su espectro, digamos, por encima del espectro de las ranas, ¿no? Las ranas y los sapos suelen ser animales que producen sonidos de más baja frecuencia y las aves de más alta frecuencia. Aunque estos en realidad son patrones generales, siempre en la biodiversidad hay ejemplos que se salen de esos patrones generales, ¿no? Entonces, eh, digamos, quedémonos con eso, ¿no? Que son patrones generales, pero siempre hay excepciones en la vida. Y dentro de este reparto también hay un reparto, una segregación acústica, que le llamamos así, porque, por ejemplo, temporalmente también puede haber esta separación, ¿no? Hay especies, por ejemplo, que nosotros reconocemos que son diurnas, como la mayoría de los insectos, las aves, pero también puede haber aves nocturnas que producen sus señales, su actividad, su vida en general ocurre en la noche, al igual que el caso de los murciélagos, muchos mamíferos y también la mayoría de las ranas. Entonces, em, dentro, digamos, de este marco de producción de sonidos, nosotros hemos identificado, o nosotros solemos, nosotros los que estudiamos estos procesos de comunicación en animales, solemos reconocer este marco, digamos, para em, modelar cómo ocurre la comunicación. Y a esto a mí me gusta llamarle el modelo simple de la comunicación, en donde encontramos pues que existen emisores que producen señales dentro de un ambiente y estos sonidos, en este caso, estas señales sonoras o estas señales acústicas, son recibidas por algún personaje en particular al que los emisores están tratando de llamar la atención, ¿no? En este caso son machos produciendo sonidos, que estos sonidos permiten a los machos interactuar entre ellos y al mismo tiempo producir em, que la atención del receptor, en este caso la hembra, tenga la acción de dirigirse hacia aquellas señales que más le llamen la atención. Este proceso en general, digamos, es el que reconocemos en la mayoría de los casos o en muchos casos como el proceso de comunicación que permite la reproducción, ¿no? O conseguir parejas en el reino animal, ¿no? Aquí lo estoy ejemplificando con ranas, pero podría suceder o obviamente con muchos otros o con cualquier otro grupo animal que se comuniquen por medio de señales sonoras. Y otra manera que a mí me gusta más y una de las cosas que aprendí a desarrollar en Chile es entender a la comunicación como un proceso en red. Y esto es básicamente porque cuando nosotros vemos a la comunicación desde esta perspectiva, en lo que nos estamos fijando es en las interacciones. No solamente, por ejemplo, en el caso de las interacciones vocales o interacciones sonoras, como las que hablaba en la diapositiva anterior, sino también nos estaríamos fijando en las interacciones espaciales, ¿no? Que esto implica no solamente cuando se está produciendo sonido, sino también cuando los animales están en silencio.
Es decir, cómo dentro del espacio, del ambiente en el que viven las poblaciones animales, también hay unas ciertas interacciones fuera del ámbito sonoro. Y además también entender que estas poblaciones o estas agrupaciones que nosotros vamos a observar en la naturaleza tienen por sí mismas relaciones, ¿no? Como podrían ser relaciones de parentesco. Es decir, dentro de las poblaciones es posible que alguno de los sexos mantenga mayores relaciones de parentesco entre ellas, ya sea entre hembras o entre machos, ¿no? Y entender o ver a la comunicación de esta manera, además también nos permite reconocer, por ejemplo, que en el caso en que en que los dos sexos producen también sonidos, pues estas interacciones no solamente tienen un propósito sexual, ¿no? Por ejemplo, de los machos atraer a las hembras o viceversa, las hembras atraer a los machos, sino también de interacciones sociales con el propio sexo. Entonces, de esta manera, pues complejizamos precisamente el fenómeno de la comunicación más allá del ámbito sexual y viendo el ámbito social de manera más integral. Otro término que es importante definir, porque vamos a estar hablando de ello, es también el que, cómo entiendo yo, o cómo me refiero yo a qué es un ruido, ¿no? En este caso me voy a referir a los ruidos como la fuente de perturbación sonora que interrumpe, distorsiona o distrae el proceso de comunicación del que acabamos de hablar. Incluso estos ruidos, aunque no intervengan dentro de los procesos de interacción, sí pueden desencadenar decisiones de los animales a raíz de los cambios o riesgos em, que estos perciben de su entorno. Por ejemplo, si pensáramos en los espacios precisamente de las carreteras a los que me refería hace un momento, pues nosotros esperaríamos que cerca de las carreteras haya menos animales, simplemente porque el ruido mismo de las carreteras puede detonar que es un espacio de riesgo para muchos animales. Entonces, si bien existen pues muchos animales aventureros que, por ejemplo, suelen cruzar las carreteras, ¿no? Y que muchos de ellos pues no corren, no salen vivos de esos intentos. Lo cierto es que aunque nosotros llegamos a observar animales, estos espacios suelen ser espacios en los que eh, precisamente esta percepción de riesgos hace que haya menos animales, digamos que en un espacio donde que esté lejano a las carreteras. Entonces, otra forma también de referirnos al ruido va a ser por su escala de intensidad. En este caso, en decibeles, que es, digamos, la manera estandarizada que tenemos de medir la intensidad de los sonidos en general y de los ruidos, obviamente, también en particular. Y esta escala nos permite darnos una idea, por ejemplo, de la magnitud, em, pues en las que estos fenómenos pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, a los 20 decibeles podríamos escuchar un reloj de manecillas, un reloj de cuerda, de estos que a lo mejor también ya cada vez son más raros, pero todavía existen. En 30 decibeles podríamos escuchar quizás la caída de hojas, ¿no? En un bosque, en un parque urbano. Alrededor de los 40 decibeles esperaríamos que fuera el sonido de conversaciones dentro de una biblioteca. Y ya entre 60 y 70 decibeles sería una conversación, digamos, entre humanos, pues más o menos, digamos, en un, en un volumen adecuado, ¿no? Pertinente. Y ya, por ejemplo, cuando empezamos a imaginar lo que ocurre por arriba de 80 decibeles, pues ya ahí nos podemos referir al ruido del tráfico, al ruido de tractocamiones. Por arriba o cercano a los 100 decibeles, podríamos imaginarnos aviones que ya están cerca de, de aterrizar
o que ya tienen algunos metros ganados al ir volando por encima de las ciudades cerca de los aeropuertos, que es un fenómeno al que me voy a referir ahorita un poquito más adelante. Y ya, por ejemplo, también cuando nosotros estamos muy expuestos a audífonos o conciertos, pues ahí ya podríamos estar incluso expuestos alrededor de 120 decibeles, que es el límite saludable o esperable al que no deberíamos de estar exponiendo constantemente a nuestros oídos, ¿no? 120 decibeles es muy probablemente pues un ambiente ya muy cercano a las bocinas, a los parlantes dentro de una arena de conciertos. Y ya un escenario de 140 decibeles sería de plano el ambiente que viviríamos dentro de un aeropuerto, en las pistas, ¿no? Por lo que pues los trabajadores que están expuestos en esas zonas pues tienen que usar aislantes en sus oídos, ¿no? Que eh, les inhiban este grado de exposición de ruido, ¿no? Tan intenso, que obviamente no es saludable pues para nadie. Una vez visto esto, entonces podemos darnos cuenta de la exposición del tráfico. En este gráfico lo que nos muestra este trabajo del 2018 de Simon Sinaris son diferentes señales de ranas y sapos, especies de Norteamérica, que están representadas el rango de sus señales en los diferentes cuadritos que vemos de diferentes colores, ¿no? Con letras. Las letras hacen referencia a los nombres de diferentes especies que, bueno, en este momento no importan. em, pero sí lo que permiten visualizar es precisamente lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Muchas de estas especies de sapos y ranas cantan por debajo de los 3000 Hz. Entonces, por debajo de los 3000 Hz y entre los 200, 500 Hz, podemos escuchar a la mayoría de estas especies norteamericanas. Lo que estamos viendo sombreado en gris en el fondo de esta gráfica es el ruido urbano cerca de una carretera. Vean que la principal intensidad está por debajo de los 1000 Hz y todavía podemos percibir o escuchar ruido urbano de esta carretera, del ambiente, pues sí, del ambiente urbano, todavía un poquito más allá de los 2500 Hz. Entonces, lo que intenta demostrar esta gráfica es que puede haber especies cuyas señales quedan enmascaradas por esa intensidad de ruido urbano, ¿no? Como lo que sería estas que están más hacia la izquierda, ¿no? Las representadas en B, G, F, L, F. Todas esas especies, sus señales, si estuvieran cantando cerca de estas carreteras, sus señales quedarían completamente enmascaradas, ¿no? Y hay otras especies que sí logran escapar, no ser enmascaradas, aunque digamos su frecuencia coincide, pero la intensidad de ese ruido ya no alcanza a las señales del resto de las especies que vemos en la gráfica. Eso es lo que nos está mostrando esta señal. Entonces, básicamente, la idea es que donde haya ruidos urbanos, muy probablemente va a haber especies que van a quedar enmascaradas. En este caso me estoy refiriendo a ranas, ¿no? Que es el grupo que principalmente estudio. Pero esto podría ser el caso también de insectos, de algunas aves probablemente, o seguramente de muchas aves, ¿no? Que pueden quedar enmascaradas sus señales por este cruce con los ruidos urbanos. Esto, digamos, del encuentro entre los ruidos urbanos y las señales de los animales, pues ha quedado estudiado durante mucho tiempo. Pero de manera más reciente, en los últimos años, ha habido un interés también por estudiar, por ejemplo, el efecto de las vibraciones. Las vibraciones en el ambiente, digamos, podemos entender que el sonido es una vibración, ¿no? Y que además de esta producción de sonidos, puede haber otros eventos antropogénicos de origen humano que también generan vibración, digamos, ya no en el aire,
o no solo en el aire, sino también, por ejemplo, sobre el terreno, ¿no? Sobre las carreteras, sobre el suelo. Y si entendemos o si sabemos que muchas otras especies están cercanas a esos suelos y que esas vibraciones pueden tener una cierta transmisión, un cierto alcance, pues a varios metros o quizás, pues sí, a varios metros de donde se están produciendo, por ejemplo, cerca de una carretera, ¿no? Entonces podríamos pensar, no solo, o podemos visualizar no solamente que la exposición de esa vibración ocurre en el ámbito sonoro, en el ámbito acústico, sino también en el ámbito vibratorio del mismo suelo. Bajo esta idea, pues varios investigadores liderados por Caorsi, ¿no? Hicieron esta serie de experimentos para probar cómo el sapo partero ibérico, es decir, esto fue hecho allá en España, em, reacciona en su ejercicio de estar cantando frente a la exposición a estas vibraciones. Entonces lo que hicieron fue con un geófono ponerlo cerca de donde había eh, varios de estos sapitos cantando, transmitir esas señales producidas por ruido de tráfico, por el movimiento de turbinas eólicas y también con señales sintetizadas, digamos una señal de 10 Hz y otra señal de 100 Hz. Y entonces lo que hacían era, digamos, empezar a grabar cómo estaban cantando los coros antes de esta serie de exposiciones a diferentes estímulos. Después exponer, por ejemplo, el estímulo de las turbinas eólicas. Después dejar un tiempo de descanso. Después exponer las vibraciones del tránsito de tráfico de autos, ¿no? Tiempo de descanso y exposición a estos estímulos sintéticos que les hablé, ¿no? Y nuevamente esta serie de sonido de tráfico, señales eólicas, etcétera, ¿no? De las turbinas eólicas, etcétera, ¿no? Entonces lo que encontraron es que, por ejemplo, mientras que en la ausencia de estímulos, el número de cantos por minuto, pues es bastante, está, digamos, en promedio cercano a los 30 cantos por minuto. Cuando se ponen estos diferentes estímulos, por ejemplo, los estímulos sintéticos, ese número de cantos por minuto comienza a disminuir, ¿no? Con los sonidos sintéticos de 10 y 100 Hz empieza a disminuir la cantidad de cantos por minuto y esto disminuye aún más notoriamente, ¿no? Casi en una tercera parte con las vibraciones del tráfico y con las vibraciones de las turbinas eólicas aún más. Entonces, esto que también está familiarizado o está muy cercano a los sonidos, pues también tiene una repercusión en el desempeño de las especies que están expuestas a estos disturbios antropogénicos, que también podemos considerar ruidos, en este caso, en el ámbito vibratorio. Entonces, a partir de ahora les voy a hablar de algunos casos de lo que yo he estudiado en México en los últimos años. Y aquí en México, uno de mis grupos de ranas predilectos para estudiar son estas que yo les llamo ranas de dedos libres. Eso es lo que quiere decir el nombre de su género, el Euterodactylus, ¿no? El eutero, verdadero, dactylus, pues dedos, ¿no? Sus dedos verdaderos. Y esto es porque tienen dedos que no están unidos por membranas muy pronunciadas, no solamente en las patas delanteras como muchas ranas y sapos, sino también en las patas traseras. Y esta característica es porque estas ranas, a diferencia de lo que en general conocemos culturalmente en todos lados, me refiero a todos lados en Latinoamérica, en Chile, en México, em, hay en el mundo, la mitad de los anfibios que existen en el mundo, incluyendo ranas, salamandras, em, nacen de esta manera, como esta ranita, con huevitos que no requieren
de que se desarrollen en cuerpos de agua, sino que estos huevitos se producen mediante una estrategia que se le llama desarrollo directo. Estos huevos son puestos en ambientes que sí requieren de tener alta humedad, ya sea entre hojarasca, entre rocas, en huecos entre árboles, donde la humedad se puede conservar mucho mejor que en sitios expuestos. Y en estos sitios húmedos, los huevos pueden desarrollar y formar ranitas o salamandras em, que nacen ya con sus pulmones desarrollados, con sus extremidades desarrolladas, es decir, la metamorfosis se lleva a cabo dentro de estos huevos. Entonces, el Euterodactylus es uno de los géneros que tiene esta, digamos, esta forma de reproducirse fuera del agua, ¿no? Por lo tanto, podemos esperar encontrar gran parte de estas especies, pues lejos de espacios donde no hay agua, o sea, lejos de ríos, lejos de lagos, ¿no? Aunque algunas especies les gusta estar cerca de estos espacios, pero muchas especies también pueden estar muy lejos de cuerpos de agua, ¿no? Una de esas especies, por ejemplo, que todavía no he estudiado, pero que justamente está en mis planes próximos, es una especie que se llama Eleutrodactylus gutilatus, que por ejemplo se encuentra dentro de una ciudad que se llama Guanajuato, que en el idioma indígena local, esta ciudad se referiría a Guanaxuato, ¿no? Y que en realidad esta ciudad parece que casi nadie se ha percibido que pues lo que quiere decir es lugar montuoso de ranas. Y con varios colegas ya han confirmado que efectivamente aquí dentro de la ciudad, de esta que es una de las ciudades más bonitas y más turísticas de México, Guanajuato, pues se encuentran esta especie y por ahí canta. Sin embargo, culturalmente no es muy reconocido, ¿no? A pesar de que históricamente, pues el nombre de la ciudad en sí mismo nos indica que es una ciudad de ranas. Y otra especie que sí ya he estudiado y que vamos a ver a continuación algunos de los aspectos que he estudiado. Se encuentra, por ejemplo, también en una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, que es la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana de Puebla. Y esta especie también se puede encontrar, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y que la gente sí reconoce como silbidos de duendes, es decir, en algunas zonas dentro del estado de Puebla hemos llegado a escuchar a través de algunos colegas que la gente sí reconoce que están esos silbidos ahí, pero no los asocia, digamos, específicamente a que son producidos por ranas, sino que no se atreven a identificar o no son capaces de identificar que son producidos por un animal y dentro, digamos, de la, del ambiente, pues, popular, coloquial, se suele inferir, ¿no? Que se trata de duendes silbando en las orillas de las ciudades, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, esta especie Nitidus justamente la estudiamos en un espacio alrededor de una zona arqueológica que ya está embebida por la ciudad, que es la zona de las pirámides de Cholula. Y alrededor de esta zona, donde hay mucha circulación de autos y diferentes sonidos a los que están expuestos estas ranas, pues ahí las hemos estado estudiando. Entonces aquí en esta gráfica lo que les muestro es la exposición del sonido de esta rana, ¿no? Que está aquí mostrada aquí en amarillito, que se distingue. Por ejemplo, aquí pues no hay un ruido cercano, ¿no? Expuesto en el ejemplo A. En el ejemplo B, lo que estamos viendo es de fondo ladridos de perro, em, y al mismo tiempo ocurriendo también el canto de la rana. Y en el ejemplo C lo que estamos viendo son cohetes o petardos, ¿no? Que en esta zona es muy común que haya festividades religiosas, digamos, prácticamente o casi a diario, ¿no? Por la cantidad de iglesias y celebraciones que hay en los pueblos alrededor de esta zona de Cholula. Y entonces lo que vemos aquí es precisamente la ocurrencia de estos cohetes y cercanamente el canto de una rana. Y en el ejemplo de lo que vemos es el paso
vehículos motorizados y también ocurriendo simultáneamente el canto de una rana. Entonces, lo que vemos con estos ejemplos es que son ranas que están expuestas a esta serie de diferentes ruidos, ¿no? Asociadas pues, a la convivencia humana, eh, que se producen en estos ambientes urbanos, y cómo a pesar de eso, pues las ranas siguen ahí cantando. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿qué pasa con por ejemplo, con el intervalo, ¿no? ¿Qué tanto repiten estos cantos? Ya sea la exposición de estos ladridos, de los cohetes o del paso de vehículos, en comparación con cuando no están producidos estos ruidos, ¿no? Entonces, en el intervalo no hay ninguna diferencia, ¿no? Las ranas se mantienen cantando prácticamente igual, ya sea en ausencia de ruidos o en la presencia de estos diferentes ruidos. La duración de los cantos tampoco varía mucho, aunque sí se vuelven un poquito más largos cuando están los cohetes y cuando está el paso de vehículos, pero esto no muestra diferencias estadísticas, digamos, significativas, ¿no? En cambio, con la frecuencia en la que ocurren estos cantos, sí hay una frecuencia menor después de que han pasado los sonidos de cohetes, ¿no? Em, entonces, es ahí donde es más notorio el cambio, digamos, de la señal en sí misma, digamos, donde significativamente o estadísticamente sí hay una diferencia notable, ¿no? Pero es una disminución básicamente de algunos cuantos hertz, ¿no? En la frecuencia. Y también comparamos la intensidad del sonido en decibeles. Y lo que nos sugiere también es que hay una tendencia a que con los cohetes y con los vehículos sí haya un aumento de la intensidad de los cantos. Pero esto tampoco muestra que sea estadísticamente significativo. Entonces, lo que vemos es que, pues, esta rana, el Leotrodactylus nitidus, es una especie ya, pues, bastante bien acoplada a este ambiente urbano, ¿no? En donde prácticamente su señal, la periodicidad de sus cantos, pues, no se ven afectados, ¿no? Ahora les voy a hablar de otra rana, que es una rana en la que le he puesto mucha más atención en los últimos 10 años. Es una rana que se llama Leotrodactylus grandis y que habita o se conoce exclusivamente dentro de la Ciudad de México hasta ahora, ¿no? Esta es una monografía del año 1957 donde nos muestra el centro sur de México. En donde hay una gran cantidad de especies de este género que antes se reconocía como Tomodactylus, pero ahora ya se reconoce como el Euterodactylus. Y aquí simplemente lo que nos muestra este mapa o lo que les quiero a ustedes mostrar es que en esta zona donde están todos estos puntos de esas diferentes especies, es básicamente un cordón montañoso de volcanes, ¿no? Entonces, es alrededor de esta zona de montañas, de pedregales de volcanes, en donde se encuentran esta amplia diversidad de esas especies. Em, y esta presencia de volcanes, pues no es ajena a la Ciudad de México. Este es un mapa de la Ciudad de México, donde les muestro con estos triangulitos rojos o guindas que están ahí al fondo, la presencia de solo algunos volcanes, porque no están representados todos. Pero están, digamos, muchos de los volcanes em, que se encuentran en la Ciudad de México, obviamente todos ellos inactivos ya, ¿no? Uno de los más jóvenes o uno de los más recientes que hizo erupción es el volcán Xitle, que está aquí representado aquí en este recuadro. Hizo erupción hace aproximadamente 1600 años. Em, Hay otros autores que proponen que fue hace 1200 años. Entonces, parece que el que tiene mayor consenso es la propuesta de 1600 años. ¿Me están escuchando bien? Por aquí me dice que mi señal de internet es inestable. Se escucha bien, Eh, sí. Muy bien.
Entonces, dentro de esta mancha, digamos, de suelo volcánico que dejó el volcán Xitle, pues ha ido creciendo la ciudad. Y uno de esos espacios que ha crecido dentro de la ciudad, sobre el pedregal del derrama del Xitle, es precisamente la ciudad universitaria de la principal universidad, que es la UNAM, ¿no? Donde yo estoy adscrito desde 2021. Em, y es ahí donde se construyó la ciudad universitaria de CEU, al norte de este derrame lábico, ¿no? Y es justamente en alrededor de este derrame lábico del Pedregal del Chitle, en donde se conocen el registro de Electrodactylus grandis. Hasta años muy recientes, nuestra idea era que básicamente esta rana pues vive alrededor de este derrame lábico, ¿no? Aunque ya había algunos colegas que sugerían, no, pues muy probablemente esté también en otras partes dentro de la Ciudad de México, ¿no? Aquí olvidé decirles que la parte amarilla señala en este mapa señala a la parte urbanizada, y la parte que está en café indica o áreas protegidas o suelo de conservación dentro de la Ciudad de México, ¿no? En realidad, prácticamente la mitad de la superficie prácticamente la mitad de la superficie de la Ciudad de México, perdón por este perrito que está ahí, eh, es suelo de conservación. Eh, entonces, este es el paisaje que digamos que se ha formado, ¿no? Bajo ese derrame lábico del volcán Chitle. Aquí al fondo, en la izquierda, en la parte de arriba, vemos el cono de ese volcán. A la derecha arriba también vemos gran parte de ese paisaje, ¿no? Lo que vemos es el paisaje de matorral sérico. En estas imágenes es en la época de lluvias, por lo tanto vemos gran parte verde, pero ahorita que estamos en la época de secas, pues veríamos colores ocres y amarillos, ¿no? En esta zona. Y en la parte de abajo es uno de los es un paisaje de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que está dentro de la ciudad universitaria de la UNAM, ¿no? Entonces es realmente una extensión, eh, pues muy grande dentro de la ciudad universitaria, la zona de reserva. Y es en estas zonas o en estos paisajes en donde pues encontramos a las poblaciones más grandes de esta rana que conocemos hasta ahora. Entonces, este mapa, ya una vez que hemos visto cómo es ciudad universitaria, este mapa, en la parte de aquí arriba, donde estoy señalando el cursor, es ciudad universitaria. Y aquí hasta abajo en el mapa, si alcanzamos a ver por ahí un ombliguito, ese es el Xitle, que justamente en náhuatl es lo que quiere decir Xitle, es un ombligo, ¿no? Entonces, parece que los que le pusieron así sabían, ¿no? Obviamente hace 1600 años sabían que desde arriba se iba a ver así como un ombligo, ¿no? Entonces, el volcán Xitle, cerca de ahí también hay un par de áreas naturales protegidas, y en esos sitios les estuvimos estudiando hace, pues ya va a ser 10 años, en el 2015. Y en esos sitios pusimos grabadoras para ver, para registrar la actividad vocal de esta especie. Les voy a poner el sonido. Alcanzan a escuchar este sonido, que en realidad yo les sugiero, ¿no? O les suelo preguntar más bien antes de sugerir nada, les suelo preguntar a las personas que la escuchan por primera vez a qué otro animal se parece, a qué otro animal que conozcan se parece. ¿A alguien le suena parecido a algún otro animal? ¿Sí? ¿No? Em, bueno, acá este sonido se parece mucho al sonido que producen algunos grillos, ¿no? Entonces,
para identificar cómo cantan estas ranas en diferentes sitios, le pusimos grabadoras en sitios menos expuestos a ruido, que es donde está representado estas estrellitas en azul, y sitios más cercanos a exposición de ruido, que es donde están representadas las estrellitas en rojo. Entonces, en estos cuatro sitios, pues lo que hicimos fue poner grabadoras que nos ayudaran a grabar durante la noche, durante diferentes periodos en la noche, para ver la cantidad de cantos que hay en esos sitios, ¿no? Y lo que encontramos es que en los sitios más expuestos a ruido, donde están las estrellitas rojas, pues hay menos producción de cantos. Y en los sitios con menos exposición de ruidos, hay mayor cantidad de cantos por minuto, ¿no? Es decir, la actividad vocal de esta rana sí está sujeta a qué tan expuestos están los ruidos, ¿no? Entonces, aparentemente, hay menos ranas cantando o cantan menos mientras más están cerca de esta exposición de ruidos, que la exposición de ruidos es básicamente de qué tan cerca están de la ciudad, de carreteras, de colonias, eh, donde pues pasan vehículos y hay ruidos antropogénicos, ¿no? Entonces, en el año 2021, ya más reciente, ocurrió un cambio en el ambiente urbano en la Ciudad de México, ¿no? Estamos en plena pandemia. Y en esta circunstancia se empezó a notar en el sur de la Ciudad de México que había una nueva ruta aérea, o bueno, no era, en realidad no es nueva, pero sí estaba siendo utilizada más intensamente, ¿no? El aeropuerto de la Ciudad de México, el antiguo, se encuentra aquí donde está el triangulito naranja. em, Y en esos años estaba empezando a entrar en las pruebas de la operación de un nuevo aeropuerto que se construyó más al norte, que no sale aquí en el mapa, pero está más al norte, unos kilómetros más al norte de lo que muestra este mapa, ¿no? Y aquí en el triangulito amarillo es la reserva de Ciudad Universitaria. Entonces, justo la ruta aérea que por el cambio de aeropuertos empezó a ser más transitada ahora en el lado sur de la ciudad, justo pasa encima de Ciudad Universitaria. Entonces dijimos, bueno, va a ser la oportunidad de evaluar cómo las ranas, que ahora van a estar más expuestas al paso de los aviones, pues van a modificar sus cantos y cómo va a cambiar a partir de esta nueva intervención pues en los ruidos urbanos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue nuevamente poner grabadoras y como en este ejemplo, pues están captando el paso de un avión y al mismo tiempo están captando la actividad vocal de la rana, ¿no? Que es lo que estamos escuchando también. Y además también por ahí de unos grillos que se escuchan al fondo. Aprovecho para decirles que, por ejemplo, el canto de las ranas, que es las señales más intensas que vemos aquí, están en amarillo, ¿no? Y más de color naranja en el fondo hay una señal más repetida que son unos grillos, ¿no? Que, pues como ven, cantan en una frecuencia muy cercana, ¿no? Entonces, en estas grabaciones que duraban un minuto y que se hacían cada media hora durante las horas de la noche, pues comparábamos el número de cantos que producen las ranas en casos en donde van pasando aviones y en casos en donde no pasan aviones. Entonces, pues este es un ejemplo de esto mismo que veíamos en la otra imagen, ¿no? De cómo pasa un avión y en este paso de avión se producen diferentes cantos, ¿no? Vemos cómo va incrementando la señal del ruido del paso de avión, ¿no? Pues seguramente va pasando más por encima de donde estaba el micrófono. Y entonces, pues con el paso del tiempo se va haciendo más intensa esa señal del ruido del avión y después sigue pasando el avión su tránsito y la señal vuelve a disminuir, ¿no? Este es un zoom.
¿no? De lo que vemos aquí en la imagen de arriba, la señal del canto de la rana cuando todavía no está el sonido del avión muy intenso. Progresivamente está el sonido más intenso, hasta que en este ejemplo, en E, ya el sonido del canto de la rana, que está en amarillo, queda básicamente enmascarado por el ruido del avión. Y ya en F, pues el paso posterior de que ya terminó de pasar el avión, ¿no? Entonces lo que vemos nuevamente era como lo que hablábamos al inicio, ¿no? Con este ejemplo que les decía yo, los ruidos urbanos pueden enmascarar las señales de algunas ranas, ¿no? Vemos aquí el enmascaramiento de, en este caso, por el ruido de un avión, ¿no? Y lo que nos muestra esta gráfica es arriba, en las rayitas azules, el número de eventos en donde sí hubo paso de avión. Y en las rayitas de abajo, el número de eventos o todos los casos en donde no hubo paso de avión. Y lo que están contabilizando estas rayitas, o donde están situadas en la gráfica, depende del número de cantos producidos por minuto en el coro de estas grabaciones. Entonces, lo que vemos es que cuando hay paso de avión, la cantidad de cosas que se registran en las grabadoras en comparación, y es drásticamente menor en comparación a los que no pasan aviones. Entonces, esto lo que nos está mostrando es paso de estos aviones disminuye, por lo menos durante los segundos o minutos que va pasando el avión, disminuye la cantidad de cantos en los coros. Entonces, lo que mostramos con este estudio, pues es que esta afectación está ocurriendo, ¿no? Y ya dentro de este ambiente urbano, pues lo que hemos estudiado también es cómo interactúan, por ejemplo, este grillo y esta rana, ¿no? Que les decía yo en una imagen también anterior. Ahora vemos está mejor definidos el canto de ese grillo, que es un grillo arborícola norteamericano que se llama Oecanthus niveus, ¿no? Que está señalado su canto ahí con las flechas verdes. Y también los cantos de Leutrodactylus grandes, que están señalados su canto ahí con las flechas, unas flechitas cafés. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que esta rana y este grillo cantan compartiendo su rango espectral. Esto, visto de otra manera, o como hace rato definíamos el ruido, pues podríamos pensar que el canto del grillo es un ruido para el canto de la rana, dado que dentro del proceso de escuchar, ¿no? Si yo soy rana y estoy interesada en escuchar a otras ranas, pues el canto del grillo va a interferir en eso, ¿no? Va a interrumpir esa señal. Y viceversa, si yo soy grillo y quiero escuchar otros grillos, pues el canto de la rana va a estar también interrumpiendo o confundiéndose con la señal de los grillos, dado que están en el mismo espacio espectral, ¿no? Sus señales no son iguales, obviamente no son para nada idénticas, pero sí están compartiendo este mismo rango espectral, ¿no? Entonces, para estudiar o para entender, ¿no? qué tanto se afectan las ranas y los grillos, lo que hicimos fue tomar grabaciones que teníamos de estos eventos que le dije en 2015, ¿no? Donde ya habíamos estudiado cuánto había disminuido el canto de las ranas en los sitios más expuestos a ruido. Entonces, lo que vemos en esta gráfica es la cantidad de datos que tenemos, ¿no? De las diferentes noches en donde las ranas están cantando y los grillos también, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí son picos de actividad de las ranas, donde contamos el número de cantos, y de los grillos, donde medimos la actividad vocal mediante un índice que se llama índice de actividad acústica, ¿no? Y también podemos graficar, porque queda pues registrado lo que está ocurriendo,
Los eventos de lluvia intensa, eh, que también lo caracterizamos por un índice, ¿no? De qué tan intensa es la lluvia, si enmascara todo el espectro sonoro en las grabaciones, o si es una llovizna, ¿no? O si es una lluvia no tan intensa, ¿no? Intermedia, digamos, entre llovizna y lluvia intensa. Y también los eventos de rayos y también los eventos de fuertes vientos están registrados gracias a lo que quedó registrado ahí en las grabaciones. Entonces, estos datos los metimos en una serie de análisis. em, Nosotros le damos a estos análisis cuando la cantidad de ranas, ¿qué pasa cuando son expuestas a los cantos de otras ranas, ¿no? ¿Cómo esperaríamos que esa actividad de las ranas se mantenga? Entonces, lo que nos grafica aquí en este caso es el paso del tiempo, aquí en periodos que van del 1 al 10, ¿no? Es decir, recuerden que nuestras grabaciones estaban hechas cada media hora. Entonces, digamos, acá después del evento, digamos, en el evento 2 sería 1 hora después, en el evento 4 serían 2 horas después, y así, ¿no? En el evento 10 serían ya 5 horas después, ¿no? Entonces, la actividad de las ranas em, está detonada o va disminuyendo con tiempo en función de la actividad de las zonas. Numéricamente a la actividad de los grillos, la actividad de grillos nos va a favorecer que en los tiempos posteriores haya más actividad de ranas, ¿no? Lluvia, por ejemplo, produce también una respuesta de que a horas después de que hubo lluvia, vamos a encontrar ranas cantando. Y en cambio, los eventos de truenos y de viento eh, interrumpen los procesos de cantos y hacen que en los tiempos posteriores disminuya la actividad de cantos de ranas, ¿no? Lo mismo le preguntamos a estos análisis por la actividad de los grillos, ¿no? Entonces, los grillos, en el paso del tiempo, aumentan su actividad cuando está la actividad de las ranas. Aumenta de esta manera casi, digamos, al inicio exponencial, ¿no? Posterior a la actividad. En cambio, cuando le preguntamos a estos análisis numéricos de la actividad de los grillos por otros grillos, pues esta caída es lineal, es decir, en los tiempos iniciales, cuando estuvieron cantando los grillos, hacia posterior en el tiempo, va decayendo esta actividad. En función de la lluvia, la actividad de los grillos puede aumentar varias horas después. En cambio, en la actividad de truenos y de viento, la actividad del canto de los grillos disminuye horas después y es hasta varias horas después que se recupera la actividad de los cantos. Lo que estamos viendo entonces con esta serie de análisis es que las ranas y los grillos no representan ruido o interrupción mutuamente, sino que incluso se retroalimentan mutuamente, ¿no? Las ranas cantan más cuando escuchan a los grillos posteriormente y los grillos también cantan más cuando escuchan a las ranas posteriormente, ¿no? Entonces, nos gusta decir que en realidad lo que está ocurriendo aquí es que ranas y grillos se están estimulando mutuamente, dado que están compartiendo pues el mismo espectro sonoro, ¿no? Ya en estos años o a partir de este año, lo que vamos a estar estudiando es que, pues gracias a registros de ciencia ciudadana, nos dimos cuenta que los registros históricos, que son estos triangulitos aquí en amarillo de dónde se encuentra la rana, el Eutractylos grandes, que está aquí en la Ciudad de México,
Estos triangulitos amarillos son los registros históricos, ¿no? Desde hace más de 50 años, donde se sabe o donde se conoce que está presente la rana. Y los cuadraditos morados son datos de ciencia ciudadana de los últimos, la mayoría de ellos, de los últimos 4 o 5 años. Y lo que nos muestran es que en los últimos años, los registros ciudadanos nos permiten mostrar que la rana no está solamente alrededor del derrame lábico del Pedregal de Xitle, que es aquí en esta zona, justamente donde caen los cuadritos, los triángulos amarillos, ¿no? Sino que también están alrededor en otras zonas dentro del suelo de conservación de la Ciudad de México, que si recuerdan, yo les había dicho que pues es una zona también de otros volcanes inactivos, ¿no? Em, Aquí en esta zona de la ciudad. Entonces, parte de lo que vamos a estar estudiando a partir de ahora es justamente cómo interactúa esta especie con estos otros ambientes periurbanos, ¿no? Ya lejos de la parte más ruidosa de la ciudad, pero todavía con unos, pues con algunos pueblos que pues también están dotados pues de población humana, que aunque ya no producen los mismos ruidos seguramente que acá que percibimos, por ejemplo, alrededor de Ciudad Universitaria, pero sí hay otro tipo de ruidos a los que están expuestos, entonces esa interacción con esos otros ruidos es lo que vamos a estar estudiando a partir de ahora, ¿no? Y lo que queremos terminar de entender es precisamente cómo interactúan ranas, grillos y otros participantes del ambiente, ¿no? Viendo precisamente que, o entendiendo un poquito también que, como decía Humberto Maturana, pues los procesos de comunicación son procesos también de regulación y de coordinación, no solamente dentro de poblaciones de una misma especie, sino también dentro de especies diferentes, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les tenía para mostrar. Eh, Espero que haya sido interesante para ustedes y bueno, también si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto.